creado todo. Si ustedes revisan la Biblia, la creación fue establecida bajo los principios de la voluntad de Dios. No fue establecida bajo los principios de la naturaleza, como hoy dicen muchos. No, es que Dios ordenó a la naturaleza cómo tenía que funcionar. No es que un científico haya dicho cómo tiene que funcionar la tierra y la creación. No, es que Dios estableció principios desde el momento en que creó todo. En el Salmo 148, versos 5 y 6, ustedes pueden leer que dice: que toda cosa creada alabe al Señor. Que toda cosa creada alabe al Señor. Pues Él dio la orden y todo cobró vida. Él dio la orden y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. Entonces, cuando vemos aquí, estos son los principios de la creación. Entonces, cuando entendemos los principios de la creación, podemos entender quién dijo que los peces tenían que vivir en el agua. ¿Será que algún científico inventó eso? ¿O fue Dios? Dios. Fue Dios, ¿verdad? Es que Dios dijo los peces van a vivir en el agua. ¿Quién dijo que los árboles debían estar sembrados en la tierra? ¿Será que algún agrónomo inventó esa ley? ¿O fue Dios? Dios. Es que estos son los principios de la creación. Entonces el pez fue creado para estar en el agua. ¿Y dónde dice eso? En Génesis 1. Y dice, Dios dijo, sean las aguas y produzcan las aguas seres y vivan en las aguas. Sea la tierra, sea lo seco, y llamó a lo seco tierra. Y dijo, produzca la tierra árboles que den su fruto a su tiempo. Si esos son principios de Dios. Esto Dios lo dijo, no lo dijo el ser humano. Entonces ustedes pueden explicar un poquito más si tienen tiempo, y si no, contrario, ¿verdad? Pero estos son los principios de la creación. ¿En dónde viven los peces? En el agua. ¿Qué sucede entonces si un pez lo sacamos del agua? Se muere. ¿Por qué? Porque el principio de la creación dice que el pez debe vivir en el agua. El ser humano, cuando fue creado, Dios lo creó para que estuviera con él, para que estuviera en él, para que le diera el culto a él. El ser humano es una criatura que puede adorar a Dios, que puede darle el culto a Dios. Entonces fue creado para adorar a Dios, para darle el culto a Dios, para que estuviera con Dios. Así como el pez fue creado para estar en el agua, el ser humano fue creado para estar en Dios. Este es el principio de la creación. Entonces, cuando arrancamos un árbol, lo dejamos tirado, ¿qué pasa con el árbol? Se muere. ¿Por qué? Porque se rompió el principio de la creación. Cuando sacamos el pez del agua, se muere. ¿Por qué? Porque se rompió el principio de la creación. Cuando el ser humano queda separado de Dios, ¿qué le pasa? Se muere también. ¿Por qué? Porque se rompe el principio de la creación. Es sencillo, ¿no? Entonces, estos son los principios de la creación. Dios nos creó hombre y mujer. El ser humano es un ser espiritual. Así fue creado originalmente. Y lo crearon bajo el principio de vivir en la presencia de Dios. Por eso es que separado de Dios muere lentamente. Separado de Dios está muerto espiritualmente. El ser humano. Lo grave es que podemos estar separados de Dios, incluso yendo a una iglesia. Eso es grave, porque creemos que estamos con Dios, pero en realidad estamos separados de Dios muchas veces. Entonces el ser humano fue creado de esa manera, bajo los principios de la creación. El ser humano originalmente es un ser que lo tiene todo. No tenía necesidad de nada. Lo tenía todo porque estaba con Dios. No tenía ningún problema. El ser humano no tenía problema económico. El ser humano no tenía problema de la familia.
Es que lo tenía todo porque estaba con Dios. Estaba en el principio de la creación, que era estar con Dios, y adoraba a Dios. Y lo tenía todo. Todo. No sufría, no moría, no tenía dolor de espalda, ni de estómago, ni de nada. No tenía que usar lentes como algunos usamos. No. No tenía problemas de ácido úrico. No tenía ningún problema. Ni de colesterol, ni nada. De ninguna clase de problema. El ser humano estaba con Dios y era eterno. Era saludable, tenía todo. Así era el ser humano cuando estaba con Dios y permanecía con Dios. Esto le permitía disfrutar de todo lo creado. Le permitió vivir bajo la bendición original y le dieron autoridad sobre todas las cosas creadas. Y no tenía ningún problema. ¿Por qué? Porque estaba con Dios. Por eso la Biblia dice que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los crió. Hombre y mujer los crió. En Juan 4:24. Si ustedes se recuerdan de Juan 4:24, la mujer samaritana se encuentra con Cristo, ¿verdad? Y entonces le pregunta a la mujer samaritana: ¿en dónde debemos adorar? ¿En el monte Ebal o en el monte Gerizim? ¿En cuál de los montes? Porque a nosotros los samaritanos nos han dicho que tenemos que adorar en este monte. Y Jesús, contestándole, dijo: Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad? Los salmistas dicen que cantando. Conociendo a Cristo, que Jesús es el Cristo. ¿Verdad? Entonces, vamos a adorar en espíritu y verdad. Y te adoramos en espíritu y verdad. Y entonces creen que eso es adorar en espíritu y verdad. Pero eso no es, eso es cantar a Dios, está bien. No es malo que lo hagamos. Pero eso no es adorar en espíritu y verdad. Es que la adoración es toda mi vida, no es solo mi canto. Pero cuando el ser humano estaba con Dios, era un ser espiritual y tenía todo lo que Dios daba, entonces lo podía adorar en espíritu. Y Dios es la verdad, Cristo es la verdad. Entonces, si no tenemos a Cristo, no lo podemos adorar en verdad. Porque Cristo es la verdad. Por eso hoy, miren, escuchen ustedes, piensen, lean, oigan cómo dicen los cantos de hoy, la mayoría de los cantos que se cantan hoy. ¿Será que adoramos a Cristo a través de sus cantos? Oigan. Oigan lo que la gente está cantando en las iglesias. Y se va a dar cuenta que nos estamos adorando nosotros mismos. Cansado del camino, sediento de ti, a lo alto, Señor. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde estamos dando honra a Él? Es que llegamos a los templos para que Él nos ministre, para que nos llene, para que nos toque, para que nos dé, para que nos sane. Y si no me sale, entonces me voy de esta iglesia, voy a buscar a otra donde esté la unción. Yo pregunto, ¿dónde está Cristo? ¿En dónde está Cristo? ¿Dónde se perdió? Porque lo perdimos en algún momento. Y entonces Jesús le dijo a la samaritana: es necesario adorarlo en espíritu y en verdad. Pero no podemos recuperar nuestra condición espiritual sin Cristo. Y no podemos adorarlo en verdad sin Cristo. No podemos. La Biblia dice en Génesis 2:7 que Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y que después sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Y entonces el hombre se convirtió en un ser viviente, en un alma viviente. Entonces yo lo pongo de este ejemplo, ¿verdad? Este es un vaso, ¿sí? Un material, barro si usted quiere. Entonces Dios le dio forma al barro y lo puso ahí. Vaso, bañate por favor. ¿Será que se va a bañar? Vaso, caminar. No puede. ¿Por qué? Porque no tiene vida, eso es barro. Entonces, como no tiene vida, Dios vino y sopló su espíritu, el Espíritu Santo. Lo sopló al barro. Y dice la Biblia que en ese momento el barro, ¿qué? Cobró vida. Es que sin el Espíritu Santo no cobramos vida. Somos barro solamente. El ser humano originalmente entonces fue creado con el soplo, con el Espíritu Santo que Dios le dio. Así fue creado originalmente el ser humano según Génesis 2:7. Aunque era hecho del polvo, no se quedó como polvo, sino que se volvió un alma viviente, un ser viviente, porque Dios sopló su espíritu, su aliento de vida en él. Así que el ser humano cobró vida cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo entró dentro del barro. Era Dios mismo entrando en el barro. Y entonces dice la Biblia que los bendijo Dios y les dio toda la bendición. Es que el ser humano originalmente tenía toda la bendición original. No era como los demás seres creados. No, el ser humano había recibido la bendición de Dios totalmente. Y le dio 3 oficios al ser humano. Le dio el oficio de rey para que gobernara la creación, porque representaba a Dios. Le dio el oficio de sacerdote para que le diera el culto y lo adorara todos los días de su vida. Y tercero, le dio el oficio de profeta para que le pusiera nombre a las cosas de parte de Dios y le hablara a la creación de parte de Dios. El ser humano originalmente entonces era rey, era sacerdote y era profeta para Dios y la creación. Así fuimos creados originalmente con esta bendición del deleite, la bendición del deleite, la bendición del gozo. Y toda esta bendición se tenía porque estábamos con Dios. Podíamos estar con Dios. Salmo 8, usted puede leer del versículo 4 hasta el 8, que el salmista pregunta: ¿y qué son los seres humanos? ¿Qué son los simples mortales? ¿Por qué les has dado, los has coronado de gloria y de honra? ¿Y a quién se corona? A los reyes. Entonces el ser humano fue creado de esa manera, un poco menos que los ángeles, y alguna versión dice menos que Dios. Y fueron coronados por Dios. Dios les dio gloria y les dio honor y les dio autoridad, les dio realeza, les dio sacerdocio, les dio la facultad de hablarle a la creación. O sea, les dio todo, absolutamente todo. Porque tenían la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo podemos seguir disfrutando de esta bendición? Porque en algún momento se perdió. ¿Cómo podemos seguir disfrutando de esta bendición? ¿Qué fue lo que sucedió? Es que el ser humano recibió un pacto. Génesis capítulo 2, versículo 17. Se le llama el pacto de las obras. ¿Por qué se le llama el pacto de las obras? Porque Dios le dijo al ser humano: todas las obras que yo he creado, las puedes disfrutar si tan solamente obedeces esta palabra que te voy a dar. Génesis 2:17. Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal,
porque si comes de su fruto, sin duda morirás. Entonces Dios le dio al ser humano original, que tenía toda la bendición, le dio algo muy sencillo de cumplir, le dio un pacto, le dio una palabra, le dio una instrucción muy simple, muy sencilla. ¿Qué tenía que hacer el ser humano? Obedecerlo. Entonces hoy los teólogos se pelean por averiguar cuál era la fruta, de qué tamaño era la fruta, de qué color era la fruta, cuánto medía el árbol que comieron la fruta, y será que tenía cáscara o no tenía cáscara. ¿Qué importa eso? Si lo más importante es que no pudieron obedecer la sencilla instrucción que Dios les dio. El pacto, la palabra, no la pudieron obedecer. Entonces, ¿qué pasó? Se perdió el pacto, y con ello se perdió la bendición original, se perdió lo verdadero, se perdió todo. Es obedeciendo la voluntad de Dios que podemos seguir disfrutando la bendición original. Es volviendo al pacto, es recobrando la vida de Dios en nosotros que podemos disfrutar lo que el ser humano perdió. Por eso es que vino el Cristo. Ustedes pueden leer en Lucas 19:10. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Se perdió el pacto, se perdió la palabra, se perdió el Evangelio, se perdió todo. Entonces solamente a través de Cristo podemos volver a ese estado original, al estado de la bendición original. Y solo a través de Cristo podemos disfrutar todo lo que Dios ya nos entregó a través de Él. Porque solamente Él vino a resolver el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación del hombre con Dios. Solamente Cristo vino a resolver ese problema. ¿Y en quién podemos tener redención? Solamente en Dios. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Todas las cosas. ¿Cómo no nos las va a dar juntamente con Cristo todas las cosas? ¿Será que Dios no nos puede dar todo lo que necesitamos? Claro que sí. Si Él dio a su propio Hijo, no escatimó, o sea, no midió, lo dio, no nos dará todo. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a la bendición original. Amén. Bueno, vamos a dejar ahí. Nos dio tiempo para 2 hoy, ¿verdad?